Buenas tardes, ingeniero. En esta ocasión vamos a presentar sobre el informe que se realizó en el laboratorio de soldadura. Bueno, la soldadura por arco de electro, la definición del proceso de soldadura de SAW o manual de arco, unos metales mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo revenido y la pieza, el calor funde tanto el metal base como el electrodo, creando un cordón de soldadura. También el arco de electro es una descarga de corriente que fluye a través del aire o ionizado, produce temperaturas superiores a 3000 grados centígrados, permitiendo las funciones inmediatas de materiales involucrados. Los tipos de electrodos que utilizamos fue el 613, que es fácil de manejo, ideal para acabados y trabajos ligeros, y de igual manera el 718, que es de bajo hidrógeno, diseñado para uniones de alta resistencia y estructuras pesadas. Práctica de soldadura. Materiales. Para el desarrollo de las prácticas de soldadura se emplearon distintos materiales y equipos organizados según el tipo de proceso de soldadura analizado. En la primera práctica se realizó soldadura clásica con electrodos, para lo cual necesitamos la fuente de poder para soldadura manual, electrones convencionales como el E6013, el E6011 o el E7018, portaelectrodos manual, pinza de masa, material base de acero, los cables eléctricos, el martillo de pica escoria y cepillo metálico, y equipo de protección personal. La práctica número 2 tuvo varios tipos de soldadura más, y entre esos tenemos la soldadura oxiacetilénica. Esta soldadura necesitamos cilindro de oxígeno, cilindro de acetileno, reguladores de presión, mangueras para oxígeno y acetileno, el soplete de soldadura, las varillas de aporte, que en este caso fueron de cobre, el material base metálico, encendedor de chispa y equipo de protección personal. Después analizamos la soldadura por arco con electrodo revestido o SMAU. Para ello ocupamos la máquina de soldadura por arco eléctrico, los electrodos revestidos, el portaelectrodos, la pinza de masa, cables de soldadura, material base de acero y equipo de protección personal. Después analizamos la soldadura por arco con electrodo de tungsteno y gas o GTAU. Aquí se necesitó fuente de poder para soldadura TIG, el electrodo de tungsteno, la varilla de aporte, el cilindro de gas argón, el regulador de presión y mangueras, la antorcha TIG, material de base metálico, pinza de tierra y equipo de protección personal. Después analizamos la soldadura por arco metálico con gas o GEMAU. Los materiales fueron máquina de soldadura MIG o MAG, alambre con electrodo continuo, el cilindro de gas protector, sea CO2 o una mezcla de argón con CO2, el regulador de presión y sus mangueras, la pistola de soldadura Gemau, el material base de acero, la pinza de masa y los cables eléctricos y el equipo de protección personal. Y finalmente, aunque no se revisó esto, se mencionó la soldadura por arco sumergido o SAO, que se requiere la fuente de poder para soldadura por arco, el alambre electrodo continuo para proceso SAO, el fundente granular para protección del arco y del cordón de soldadura, el sistema de alimentación automática de alambre, el material base de acero al carbono, la pinza de tierra y cables de conexión y el equipo de protección personal. Buenas tardes, ingeniero. En esta ocasión voy a presentar el análisis de resultados de la práctica de soldadura. Bueno, como primer punto tenemos que el proceso SMAU, soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido. En esta práctica se trabajó de forma directa con el proceso SMAU, realizando el encendido y control del arco eléctrico. Se armó un circuito de soldadura, se seleccionó la polaridad adecuada y se ajustó el amperaje, según el electrodo E6011, E6013 y el E7018, que fueron los electrodos que utilizamos durante la práctica. Durante el ejercicio se observó la longitud del arco, que es una variable clave ya que influye directamente en la estabilidad del arco y la formación de un cordón. Al inicio se presentaron problemas como el pegado del electrodo, la inestabilidad del arco, los cuales se fueron corrigiendo mediante la práctica. Como segundo punto tenemos las variables del proceso SMAU. Se analizó la influencia del amperaje, la longitud del arco y la velocidad de soldadura sobre la calidad del cordón. Se concluyó que mantener un arco de corto y estable permite un mejor control del proceso, reduce salpicaduras, mejora la penetración. Además, se destacó la importancia de la posición del electrodo y la posición que debemos tener nosotros a la hora de soldar. Para el proceso o soldadura de oxitileno, el proceso de soldadura de
oxietileno se abordó principalmente mediante la explicación y demostración del ingeniero. Se estudió el funcionamiento del sistema del oxigas, incluyendo los generadores y acumuladores de acetileno. También se nos explicó los distintos colores de los tanques de gas. Finalmente tenemos el cuarto punto, conclusiones y recomendaciones. Bueno, la práctica nos permitió adquirir conocimientos básicos sobre el proceso de soldadura SMAU, especialmente en el control del arco eléctrico y, y la posición que se debe tener para para soldar y mantener un arco estable. Por otro lado, el proceso de soldadura de oxietileno facilitó la comprensión del funcionamiento del sistema del oxigas, los tipos de llama y su correcta aplicación. En general, los resultados obtenidos fortalecen la relación entre la teoría y la práctica, permitiendo identificar las diferencias operativas y aplicaciones principales de ambos procesos de soldadura. Recomendaciones. Se recomienda continuar realizando prácticas adicionales del proceso SMAU para mejorar el control del arco eléctrico y la formación de cordones de soldadura más uniformes, variando los parámetros como el amperaje y la posición de soldadura. Para la soldadura de oxietilena se sugiere complementar la explicación teórica con las prácticas supervisadas del encendido y regulación de la llama, con el fin de reforzar la destreza. Como quinto punto, las referencias y anexos. Eso sería todo de parte del informe y la práctica de soldadura.